Profe, también eso lo puede hacer desde su computador, compartir. Ahorita está de anfitrión, pero le quitemos Mejor acá, ya. ajá, la pantalla. Ahorita le quito. Listo. Ahora utilicemos desde su laptop y lo puede hacer mucho más dinámico. Ah, es que no quiero compartir pantalla desde mi. Solo, ¿sabes que siempre nunca me funciona mucho? De compartir, pero a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia. Este es un coloquio muy pensado un poco en todos los debates que estamos teniendo en la maestría de estudios urbanos en el marco del curso de gobernanza y políticas urbanas. Y un poco también para comentarles a nuestros asistentes, a nuestros invitados, el objetivo también de compartir estas experiencias es porque parte del trabajo que estamos realizando en el curso es generar recomendaciones de políticas a los gobiernos subnacionales, ¿sí? En el marco de diferentes políticas de cambio climático y digamos, también en términos de políticas climáticas, ¿sí? Lo que se está haciendo, los desafíos que tienen los gobiernos locales en términos de cambio climático, la política, digamos, esa estrategia nacional de cambio climático y por supuesto también el desafío que tiene el gobierno nacional en aterrizar todos los debates locales del cambio climático. Así que muchísimas gracias también a los asistentes virtuales. Hoy vamos a generar un conversatorio, digamos que la idea es navegar alrededor de 3 preguntas claves y después abrir este espacio de debate al público y agradecemos, digamos, a nuestros invitados por aceptar este conversatorio, este espacio de intercambio entre, digamos, diferentes actores y esperamos, digamos, que efectivamente este sea un espacio en el que podamos discutir alrededor precisamente de estos desafíos. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Los voy a presentar. Vemos que muchos de ustedes ya los conocen. Nuestros invitados, Christopher Velasco, que es especialista de gestión y cambio climático de la AME, ¿no? Digamos que para quienes no son de Ecuador, la AME es esta asociación de municipalidades y nos interesa o un poco la idea de traer a la AME a este espacio es conocer ese rol precisamente de los gobiernos subnacionales y los desafíos de los gobiernos subnacionales en el rol también de la AME frente al cambio climático y a las políticas de cambio climático. Giselle Flores es experta en cambio climático y política fiscal del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. También muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un poco el debate que vamos a tener con Giselle va a navegar también por las experiencias internacionales, que es muy importante que las aterricemos al contexto nacional y por supuesto también una experiencia de Giselle en todo en la formulación de la política de cambio climático en el marco nacional. Entonces, digamos que la visión de Giselle, por supuesto, va a ser esa visión internacional y nacional, que por supuesto va a ser clave también para el desarrollo de las políticas de cambio climático en el país. Y finalmente Diego, que es consultor especialista de cambio climático, también ha tenido cargos en diferentes niveles de gobierno y por supuesto, un poco la visión que nos puede dar Diego es precisamente eso, ¿no? Esas experiencias de diferentes
gobiernos del nivel nacional, de los niveles locales, pero también de la experiencia de organismos internacionales, que es un poco esa idea que nosotros fuimos discutiendo en el curso, que es lo multinivel en una política de cambio climático. Entonces, muchísimas gracias a los tres. De hecho, los tres también son exalumnos Flaxo, entonces qué orgullo también tenerlos aquí. Y esa va a ser un poco la dinámica. Sí, vamos a hacer una primera ronda, digamos, de preguntas guía que vamos a ir aterrizando con nuestros invitados. Y luego la idea es un poco que ustedes abran ese espacio de preguntas y de debates, muy pensado también en lo que ustedes están haciendo en sus recomendaciones de política, pero también un poco también en lo que vaya saliendo del debate. Y lo mismo, pues invitamos a nuestros asistentes virtuales a que puedan hacer parte también de esta conversación. También por ahí veo muchos egresados de la especialización, así que también muchísimas gracias por esta asistencia. Entonces, digamos que digamos, en este contexto que les comentamos de lo o de lo que es el objetivo del conversatorio, vamos a iniciar con este mismo orden. Yo le preguntaría un poco a Christopher, que también es una pregunta para Giselle y para Diego, ¿cómo se están articulando entonces estas políticas nacionales de cambio climático con las competencias y las realidades de los gobiernos subnacionales en Ecuador? Bueno, qué gusto con todos y todas. Un placer estar en nuestra casa, digamos, para poder seguir pensando y repensando algunas alternativas al desarrollo. Yo partiría por poner tres elementos. El primer elemento debe ser esta discusión, esta narrativa, esta utopía que tenemos sobre la cuestión del desarrollo, que tenemos sobre estos objetivos comunes, digamos, como humanidad, que nos invitan a pensar la acción climática, nos invitan a pensar la lógica del desarrollo sostenible. Y esta gran narrativa, cómo aterrizan, digamos, a la cuestión del Estado, cómo a partir de esa lógica de alinear la planificación de desarrollo del Estado, podemos pensar en contribuir a esta lógica global. Y cómo esto ha quedado quizás ahí, en ese nivel, digamos, en esta lógica de alinear el plan de desarrollo nuestro hacia la cuestión de los objetivos de desarrollo, pero no a entender, en cambio, el modelo desconcentrado y descentralizado que implica, digamos, la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos 14 competencias exclusivas a nivel municipal. Y de esas competencias exclusivas yo tengo que hacer la planificación del suelo, el ordenamiento territorial, debo establecer tasas, impuestos, debo generar, digamos, la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado, gestión de residuos sólidos. Y todos estos temas que le estoy diciendo que están puestos en la Constitución, que están puestos en la normativa orgánica y también en las diferentes leyes complementarias, todavía no hemos podido resolver como país. O sea, todavía existen municipios que tienen por menos del 49% de cobertura de agua potable. Entonces, por tanto, el objetivo uno de no dejar a nadie atrás por los temas de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, sigue estando presente. Y luego pienso hacer medidas de adaptación al cambio climático cuando tengo el cruce, digamos, de las ACUS o de la determinación de las zonas de conservación y uso sostenible, dada en algunos cantones que cuando cruzo con el catastro minero acaban desapareciendo todas las ACUS. Entonces siento que la narrativa y la discusión global y ese alineamiento nacional todavía no acaba de entenderse en los gobiernos subnacionales. Y no por una sola cosa, digamos, del quehacer de lo público, de los gobiernos locales solamente. En un país como el nuestro tenemos ahora 222 municipios. El último municipio que se constituyó, digamos, responde a una junta parroquial. Y entonces transformar esa junta parroquial hacia un gobierno autónomo centralizado cantonal implica no solamente el cambio de nombre, implica otras atribuciones, otras respuestas hacia el territorio. Y creo que ahí no se está entendiendo muy bien cuáles son las necesidades más básicas que puede tener ese territorio. Y nosotros tenemos que hacer, creo que, un cuestionamiento más crítico desde la construcción de este conocimiento que ustedes están teniendo y además de esta discusión de aportes de política pública, porque además de las 14 competencias exclusivas, a los municipios les pedimos hacer economía circular y tienen que hacer la ordenanza de economía circular. Les pedimos tener que hacer una lógica del plan de acción climática y tienen que tener una ordenanza para poder regular ese plan de acción climática.
Les pido trabajar sobre la seguridad, les pido trabajar sobre la cuestión de los riesgos, les pido trabajar sobre otras competencias concurrentes que tenemos, pero sin asignaciones de recursos. Si nosotros vemos cuánto de los recursos de cambio climático pasan a los gobiernos subnacionales de manera efectiva, me refiero a que entre a un proyecto que se puede implementar del gobierno subnacional, ustedes van a darse cuenta de que no es necesariamente lo que nosotros estamos teniendo como una captación administrada, por ejemplo, como el FIES. Entonces, en lo financiero, ustedes pueden entender que al final nosotros en capacidades de los gobiernos locales no estamos recibiendo todos estos recursos que son necesarios para poder trabajar todas las utopías globales. Entonces, yo tengo algunos determinantes importantes. Si yo quiero tener un modelo de desarrollo que sea más hacia la conservación, yo tengo que dar alternativas de desarrollo a la población que no va a entrar en los temas extractivos. Si yo quiero un modelo extractivo, yo tengo que comenzar a pensar cuáles son las compensaciones sociales y ambientales de toda esta gran industria transnacional que implica algunas circunstancias importantes en el territorio. Y si yo quiero hablar, digamos, de poder satisfacer las necesidades básicas de la población, yo tengo que hablar de asignaciones presupuestarias. El Estado ecuatoriano, digamos, tiene una lógica de funcionamiento descentralizado y desconcentrado. Parecería que no se entiende el desconcentrado y ahora en esta arquitectura institucional los gobiernos autónomos descentralizados estamos asumiendo competencias que le competen al desconcentrado, no al descentralizado. A la falta de tener una dirección provincial de ambiente, ahora se llama MAE, digamos, a falta de tener una institucionalidad zonal, a falta de tener, digamos, unas capacidades que te permitan entender cómo la política pública debe aterrizar en ese territorio. Entonces, te doy unos elementos que acaban siendo estructurales, no para decir que no estamos de acuerdo con la lógica de la narrativa global y con aportar a los objetivos de desarrollo, ni al Acuerdo de París, ni al Marco de Sendai, y varios otros de la agenda urbana. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, antes de ponernos a pensar en estas recomendaciones coyunturales de la narrativa y de los discursos globales, debemos ver los elementos estructurales sobre los cuales queremos hacer gestión del territorio. Entonces, el punto de partida para nosotros como AME es discutir eso, discutir qué pasa con la lógica de nuestra competencia de cooperación internacional sobre la cuestión de los fondos no reembolsables de la cooperación. No solamente que es una cuestión nuestra de poder ver cómo podemos coordinar y complementar los recursos del presupuesto fiscal para hacer mayores intervenciones en el territorio a partir de esos recursos de la cooperación, sino que también parecería que somos más bien unos invitados a ver cómo se ejecutan los proyectos de fondos no reembolsables dentro del territorio. Y entonces creo que ahí hay un límite que pondría como unos primeros elementos de análisis para poder discutir una cosa que desde el cambio climático suena muy interesante, digamos, en términos de pensar la adaptación al cambio climático, la mitigación y la reducción de emisiones, en un país donde tenemos una dependencia sobre la cuestión de generación eléctrica hidráulica, o sea, digamos, más dependiente de un fenómeno como el tema de las lluvias, pensar movilidad sostenible en la lógica eléctrica debería analizarse, digamos, deberíamos pensar en dónde, qué sí es funcional, qué no es funcional. Pensar adaptación al cambio climático dejando por fuera nuestras fuentes de recursos hídricos o dejar por fuera, por ejemplo, la lógica de las ACUs mismo, porque tenemos declaratoria de ACUs un montón, pero no hay modelo de gestión de esas ACUs y no hay recursos para aplicar ese modelo de gestión. Entonces, creo que son discusiones muy profundas en un momento coyuntural que requiere mucho volver a repensar el modelo del Estado en el tema de desarrollo y volver a repensar la complementariedad de los diferentes niveles de gobierno para hacer posible que esos objetivos de desarrollo, ese acuerdo de París, esta lógica de diferentes agendas globales puedan permear y que ojalá la planificación a largo plazo en el Ecuador sea posible, porque si seguimos haciendo esta planificación de corto plazo, claramente tampoco estamos contribuyendo mucho a las utopías. Con esos elementos creo que podríamos luego discutir ya más particularmente en esas competencias, en ese quehacer, en esos elementos más estructurales, cuáles son los desafíos. Gracias, Christopher. Y justo, digamos que un poco lo que hace parte de los desafíos
Yo le quisiera complementar, digamos, esta primera pregunta, Giselle, más allá de estas políticas que tú ya, digamos, has trabajado en estas políticas nacionales, también tenemos un poco lo que plantea Christopher, ¿no? La presión de políticas globales. Entonces, en ese marco, con esas políticas globales, con esas políticas nacionales y con las competencias y las realidades, los desafíos más bien que tienen los gobiernos subnacionales, digamos, cómo estás viendo, digamos, ese contexto de esa relación, políticas globales, nacionales y realidades locales, ¿no? Bueno, son muchas cosas, pero antes de todo, primero quería agradecer el espacio. A mí me encanta el cambio climático y espero expresar eso mediante esta conversación y cualquier duda, consulta o pregunta es bienvenida. Y comencemos, o sea, como bien lo comentó, la idea es a dónde vamos, ¿no? Y por qué comenzamos todo eso, ¿por qué? Por acuerdos internacionales, ¿no es cierto? Tenemos que hacer caso, ¿por qué? Porque queremos financiamiento y muchas cosas más. Actualmente hay un montón de fondos internacionales, los más comunes son el Green Climate Fund, el Adaptation Fund y el GEF. Entonces, nosotros queremos adquirir financiamiento, ¿por qué? Porque una de las barreras principales en todos los proyectos aquí en la región y en otras regiones que son la falta de recursos. Entonces, nos alineamos a estas agendas internacionales porque queremos tener dinero. Y ahora, ¿por qué es importante el cambio climático? Y es algo que ustedes también lo tienen que tener en cuenta. Y voy a comenzar con esto de, es importante porque es una problemática socioambiental, porque afecta tanto al ambiente, como lo sabemos, pero también a la sociedad. O sea, lo que estamos viviendo acá, lo que están viviendo en otras islas, o sea, es un fenómeno que lastimosamente tiene muchos afectados y afecta, como en muchas problemáticas, a los más vulnerables. Entonces se va sumando, digamos, si soy mujer, afrodescendiente, o sea, la probabilidad de que tenga, o sea, afectada por la crisis climática es más grande. Y también invitarles a ya no llamarle cambio climático, sino una crisis climática por lo que estamos viviendo. El financiamiento ahora hablamos de millones y cuando escuchamos el financiamiento climático decimos, no, sí, ya son 15.000 millones, estamos bien. Y después cuando comparamos este financiamiento climático, este financiamiento entre comillas, bueno, porque también hay que cuestionarnos muchas cosas, y vamos al financiamiento de petróleo, al financiamiento de gas, al financiamiento de minerías, es 19 veces más. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿No es cierto? Entonces, con eso también, ahora, ¿por qué es bueno empezar con estas articulaciones de políticas nacionales? ¿Por qué es bueno hablar del cambio climático? ¿Por qué es bueno hacer cambio, o sea, abordar el cambio climático? Y es que hay que ver desde la manera de oportunidad. Yo he trabajado tanto con el sector público, privado e instituciones financieras. Entonces, ahora, si ustedes ven, muchas instituciones financieras están abordando el cambio climático mediante el riesgo físicos y de transición. Entonces, si ellos están haciendo que son instituciones donde solo ven el costo, solo ven ganancia, y ya muchas instituciones en la región lo están haciendo, ¿por qué? Porque ya se dieron cuenta que el costo de la no acción es mayor que la acción. En sus inversionistas es más rápido ver quién tiene afectación y por qué, y abordarlo desde ya que después. Entonces, algo que yo lo llevaría desde lo internacional a lo más territorial, que también nos falta mucho eso, es que prácticamente involucremos más a las personas. Recién tuve el agrado de co-construir la Estrategia Nacional de Acción por el Empoderamiento Climático acá en Ecuador. Y cómo se maneja, o cómo se manejó especialmente eso, fue, ok, vamos a hacer visitas. Hicimos visitas por región, pero no tuvimos mucha participación y ahí hay dos cosas, o sea, del lado de la oferta y de la demanda. Entonces, lo que quiero decir es que a nivel territorial se invitó a todos los GATS y todo eso, no hubo casi participación. ¿Por qué? Porque también ausencia de recursos, ¿no? Recursos no solo financieros, sino también de técnicos, de capacidad, recursos humanos. Entonces, es importante también tener eso en cuenta. Entonces, más que todo ahorita me voy que el cambio climático, si lo abordamos desde ya, es una oportunidad que siempre nos gusta vernos a nosotros como humanos, porque no sé, esta crisis climática, porque si abordamos ahorita como país, y financieramente y en números, estamos ahorrando un montón en el futuro. Y eso también tiene mucho que ver con la deuda externa, ¿no? Y por qué somos un país petrolero y todo eso. Yo actualmente estoy terminando una maestría de economía y ahí con todos me decían, no, pero Gis, el cambio climático, sí, 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 pero somos país petrolero y tenemos como un 30% de recursos petroleros y es ahí como que sí, es que no, es que mira, es que acá. Y la cosa aquí también que les pongo mucho en la mente y como yo me considero todavía joven, entonces como juventudes, ir proponiendo esta temática de innovación. Si seguimos en las mismas, los resultados van a ser los mismos. Y les cuento algo, el petróleo se va a acabar.
Las petroleras lo saben, los demás lo saben, entonces la idea es dejar de invertir en eso y en verdad invertir en largo plazo. ¿Cómo hacemos eso? Mediante políticas nacionales. Tenemos políticas nacionales aquí en Ecuador, ¿cómo funcionan? La EDNC, el Plan de Acción de Cambio Climático, Adaptación, Mitigación, cada vez están haciendo más, la que acabamos de lanzar, la estrategia, y lo que hace es eso, ok, tenemos una guía general, una misión como país, un objetivo como país, ahora los territorios, por favor, alíñense a eso. Pero algo que yo me di cuenta y que también me gustaría conversar es que lastimosamente y para las personas como que de escritorio se podría decir, pero una ventaja muy linda es que Ecuador es muy diverso. Tenemos muchas nacionalidades, tenemos muchos lenguajes, tenemos, o sea, es tan diverso que lo que hacemos aquí en Quito no va a servir para todos y todas. Entonces, algo que yo les puedo decir es que también de lo que nos dicen, de los parámetros generales, ya cuando estemos en territorio, verlo primero cómo lo podemos integrar, porque, como les dije, es una problemática socioambiental que lo podemos ir integrando con algunas cosas, sacar ventaja de ambos, y eso requiere la innovación, no solo poner como que okay, vamos a abordar el cambio climático, sino cómo esta medida también aborda otras problemáticas sociales. Y esa es la idea, y por eso también cuando ustedes quieran tener financiamiento internacional, ya sea proyectos ambientales o sociales, tienen que tener una idea no solo de abordar algo que ya lo están haciendo o lo están haciendo súper superficial, váyanse a la raíz, váyanse al problema del problema del problema, la causa de la causa de la causa. Entonces, con eso quiero decir que ya tenemos las políticas nacionales, nos vamos a territorio, y algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que aquí solo quiero que alcen las manos. ¿Quién de ustedes creen que la energía es algo bueno? Tener electricidad y acceso a energía es como que nos ayuda a todos y todas. ¿Quién cree eso? Ya. Ya. Y hay un estudio donde dice que la energía y la economía están correlacionadas y está súper bien. Yo ahora tuve el agrado de ganarme un fondo para implementar esto en una comunidad amazónica aislada. Para ellos no es algo beneficioso. Están teniendo muchos roces, obviamente hay oportunidades, pero viven las desventajas mucho más fuertes que nosotros. Entonces, ahí que me tocó a mí, ir al contexto, ni siquiera saben español. Entonces, ¿cómo podemos trasladar estas ventajas, este manejo, un uso manejo efectivo de las redes sociales, un uso manejo de las páginas web a esta sociedad? Entonces, siempre tienen que recordar que lo que nosotros pensamos, y aunque también somos personas de Ecuador, tenemos contextos diferentes, hasta el contexto de género, que es un contexto que me encanta, que es el empoderamiento de la mujer, también mediante acciones de cambio climático, allá hay que limitarse porque sus roles de género son muy diversos. Y solo para irme ahora en cambio a lo internacional, para que sepan que aquí nosotros a nivel regional tenemos políticas nacionales climáticas muy, muy puntuales, o sea, vemos documentos de 60, 100 páginas, pero justo en la especialización que estuve acá con Diana, prácticamente yo hice el análisis para Corea y su NDC creo que eran 20 páginas. Las de nosotros son como 60. Entonces, ¿por qué necesitan menos páginas? No necesitan demostrar que tienen problemas porque ellos mismos no necesitan financiamiento externo. Ellos ya lo tienen claro y lo tienen controlado en casa, se podría decir. Pero nosotros, ¿por qué sí? Y ¿por qué también socializar lo que tenemos? ¿Qué nos pasa? Porque eso también nos ayuda a que cuando necesitemos financiamientos para la creación de estas políticas nacionales, podamos tener los fondos suficientes y esto de esta justificación que hace falta, ¿no? Entonces, bueno, me fui de aquí para allá y después ya vamos a ver las barreras, pero eso es importante, ¿no? Y también la cooperación internacional y todo eso, que se mueve mucho en base al financiamiento climático para la creación de políticas nacionales de cambio climático. Gracias, Giselle. Y Diego, digamos que en esas dos casi que perspectivas, que de hecho tú has estado en los dos, o en los tres niveles, ¿no? En lo internacional, en lo nacional y en lo local. ¿Cómo le ves entonces a esos desafíos de esos gobiernos subnacionales y un poco también lo que planteaba Christopher de esta idea de entre descentralización y desconcentración y cómo, también lo que decía Giselle, cómo se están planteando las políticas desde lo nacional, pero que luego aterrizar a lo local, que también puede generar como una brecha en precisamente lograr los objetivos nacionales, ¿no? Y una buena tarde con todos, todas. Un gusto estar en este espacio. Igual me siento en casa aquí y en este salón tan bonito, tan nuevo. Creo que afuera después de ahí fiesta. Entonces, Y salimos allá. No porque no son necesarios. va a estar interesante. Sí, yo plantearía dos ideas iniciales, ¿no? Evidentemente hay una convergencia de estas políticas.
es un avance. Hay lineamientos a nivel regional, internacional, hay acoplamientos de estas políticas a nivel nacional en función de las realidades y posiciones de cada país. Ustedes saben, de esto se discute cada año sobre qué es lo que debe ser un objetivo de adaptación, un objetivo de mitigación, una política climática. Y cómo esto también trasciende ya en los territorios y en los gobiernos locales. Entonces, en estos, tal vez en el país ya 20 años de política climática, eso se ha ido conectando, ¿no? Creo que de alguna forma las políticas que están planteadas hoy en día, más o menos han tenido su nivel de impacto, al menos al conectar las temáticas en temas territoriales. Sin embargo, creo que hay también en esa misma línea varias brechas, ¿no? O sea, hablábamos hace algunos años de conectar los criterios climáticos con los planes de desarrollo. Y en eso se trabajó, no sé, 6, 7, 8 años. Hay herramientas, hay planes a nivel provincial, cantonal, algunos parroquiales por ahí, que han integrado estos criterios, ¿no? La pregunta que debemos hacernos ahí es si es suficiente con integrar estos criterios para mejorar las capacidades para enfrentar amenazas climáticas. Y ahí tenemos que nuevamente evaluar si eso que hemos hecho de integrar políticas es suficiente a nivel de los territorios, ¿no? Y probablemente no sea suficiente. Entonces, uno de los puntos es ver qué más tenemos que hacer a nivel local y a nivel de política para tener efectividad en integrar estos criterios. Porque probablemente estemos generando muchas guías y muchos mecanismos de conectar los temas en estas cascadas, pero eso no esté impactando en tener una mejor capacidad para responder a este tipo de amenazas, en tener menos pérdidas, en tener menos vidas expuestas, en tener menos interrupción de servicios. Ese es uno de los primeros puntos que es importante identificar, ¿no? Ver en qué punto estamos y qué más tenemos que hacer a nivel local. Sí está bien generar planes, seguro hay varios buenos ejemplos, hay gobiernos locales que tienen su nivel de capacidad, eh, pero también estas agendas creo que deberían ser mucho más ejecutivas y enfocadas a detonar decisiones, porque tener planes y en tantas municipalidades o en tantos gobiernos locales puede generar un esfuerzo tremendamente grande de información y muchos mecanismos de consulta y de participación, pero que todas esas energías las gastamos en estos procesos y ya cuando necesitamos tener algún tipo de definición, estamos muy cansados para implementar algo, ¿sí? Y los tiempos políticos de las administraciones son relativamente cortos. Y hasta que se vuelvan a reenfocar voluntades para tomar una decisión sobre algo, eh, es como un volver a empezar en algunos procesos institucionales en ese sentido. Entonces también hay que medir ese tipo de tiempos y ver la efectividad en estos puntos. Sí es importante tener planes, seguro que sí, a nivel nacional, a nivel local, pero deberían ser mucho más sintéticos y mucho más ejecutivos y enfocados en la toma de decisión y en la institucionalidad, ¿no? ¿Y eso por qué lo comento? Porque tal vez es el siguiente paso ya estratégico, después de conectar políticas, conectar temas ya de decisiones. Creo que es fundamental hablar sobre los procesos de ordenamiento del suelo. A nivel local tenemos los planes de desarrollo, a nivel de municipios los planes de uso y gestión del suelo. Eh, si bien hay criterios de cambio climático, creo que hay que precisar en cómo estos planes pueden tener elementos muy ya específicos para integrar esos criterios, ¿sí? Y cómo un gobierno local, más allá de tener una agenda ambiental y climática, puede tener un impacto sobre esta política, ¿sí? Sobre esta política de uso del suelo. En resumidas cuentas, cómo nuestras categorías de uso de suelo que se están planteando en los municipios y en los gobiernos locales están ya integrando estos criterios. De, por ejemplo, ocupar zonas con riesgo no mitigable, de definir zonas que pueden ser inundables en 10, 20, 50 años y que no deben estar en el uso de suelo
de habitabilidad desde ahora, de definir áreas que de alguna forma procuren los servicios ecosistémicos para una ciudad y que esas se contengan en las próximas décadas. Eso es lo que de alguna forma necesitamos definir ahora. Y esos son los criterios de conexión con los cuales necesitamos de alguna manera trascender en esas líneas, ¿no? Entonces, yo ahí dejo uno de los puntos. Hay que seguir trabajando en el ordenamiento del suelo, en la gestión del suelo, y todos estos mecanismos de gestión del suelo que están muy fuertes ahora con los temas de los PUCs. Y también del otro lado, para el tema de carbono, trabajar en la cuantificación de las emisiones a nivel local. Eso es fundamental. Ver cuál es el impacto de la huella de carbono en una ciudad en específico o en un gobierno local que tiene procesos en específico. Y ver cómo eso tiene ciertas medidas de respuesta que reduzcan estas emisiones, pero que también tengan co-beneficios sobre otro tipo de prioridades, ¿sí? Los temas de movilidad eléctrica, fundamentales. ¿Tienen que motivar eso? Seguramente que sí. Y de hecho hay una motivación ya de eso que viene con una tendencia de mercado que va a estar mucho más fuerte que que el mismo desarrollo de esa política desde un gobierno local. Entonces, empezar a identificar cuál es el impacto de esos cambios de movilidad eléctrica, cuál es el impacto de un mejor manejo de residuos en términos de gases de efecto invernadero, medirlo en el tiempo y conectar eso con ya las necesidades y prioridades de un territorio, ¿no? Si manejo mejor mis residuos orgánicos en el tiempo, cuál es el mejor desempeño que yo puedo tener en la reducción de metano y de huella de carbono y cómo eso me está ayudando a tener un mejor servicio para los ciudadanos, ¿sí? Y tener este tipo de indicadores. O si gestiono mejor mis áreas de conservación y tengo mejores sumideros de carbono, cómo eso me ayuda a tener una mejor estructura territorial en el tiempo. Entonces, no me quiero extender más en esta primera parte, pero sí hablar de la efectividad de las políticas que estamos tomando, del nivel de consolidación de estos planes y de cómo estamos motivando esta adopción de políticas mucho más efectivas para tener resultados en los tiempos de las administraciones y tener continuidad en estos procesos. Sí, eso quisiera aclarar. Sí, no, gracias Diego, porque yo creo que se conecta mucho con la segunda pregunta que teníamos planteada, que abordaba precisamente esos desafíos y barreras de los gobiernos subnacionales y precisamente yo creo que un poco en lo que plantea Diego, al menos yo considero que van saliendo como unos elementos claves y es uno, efectivamente, la gestión del suelo, ¿no? El ordenamiento territorial. Y ahí podríamos enfrentarnos a cómo pensar entonces ese ordenamiento, que sería un desafío, ¿no? Ese ordenamiento territorial cuando un alto porcentaje de GATS no tiene ni siquiera catastro. Sí, digamos, ese sería un desafío. Lo otro, un poco pensando en lo que plantea Diego, y es efectivamente los gobiernos locales no cuentan, o todos, digamos, ¿no? En términos generales, no cuentan con las mismas capacidades, ¿no? Y claro, muchas veces pensamos, efectivamente hay alguna, o tal vez que es muy común cuando formulamos políticas públicas, pensar en una política pública que fue exitosa, un contexto con muchas más capacidades que luego queremos replicar en una ciudad pequeña o lo que tú nos contabas en este municipio 222, ¿no? Entonces yo te diría como, primero ese gran desafío y tercero, que es un poco lo que planteaba Diego en estas, trabajar en las mediciones de GI, justo veía hoy el tema de transparencia climática que está pensada en medir las emisiones, cuando muy posiblemente esos gobiernos o muchos gobiernos locales, tal vez Quito, ¿no? Pero otros gobiernos locales no tendrían la capacidad siquiera de, digamos, si no tienen catastro, ¿cómo medimos entonces o cómo generamos información climática pensada en financiamiento, pensada en el cumplimiento de la política nacional? Digamos, esos desafíos de gobiernos subnacionales. Voy a plantear como algunos elementos, pero parto por decir que las capacidades existentes en los gobiernos locales, aunque pueden ser diversas, están, ¿no?
O sea, no, esta lógica a veces impositiva de creer que vamos a dar la receta con la que el territorio salga de la lógica de la pobreza, la desigualdad, la cuestión de los modelos desiguales que se han ido construyendo, eh, no es muy así. Y yo sí, disculpen más, pero la posición crítica que tengo hacia los justificativos del modelo de desarrollo son muy marcados. O sea, el punto de partida aquí es qué tipo de modelo de desarrollo vamos a tener en el país. O sea, el modelo de desarrollo va a estar vinculado hacia un país que va a tener alternativas que sean menos dañinas hacia la cuestión, menos nocivas hacia la lógica de la contaminación del planeta. Perfecto, entonces esta es la línea donde vamos a trabajar. Porque de lo contrario, digamos, acaba siendo como muy narrativa la lógica. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Quizás las emisiones de gases de efecto invernadero por un botadero de basura no son las mismas del otorgamiento del licenciamiento ambiental que le estoy dando a una petrolera o a una minera. Entonces, yo parto por decir que hay que situar la realidad sobre la cual estamos buscando hacer política pública y buscamos hacer desarrollo. Y para decirles, por ejemplo, que un elemento que creo que es vital es entender cuáles son los modelos de desarrollo que quieren los gobiernos subnacionales. Y no puede ser uno, porque en el ejemplo que quería poner, Steffi, digamos, 222 realidades en regiones totalmente diversas, con características totalmente distintas. La gobernanza que ustedes quieran plantear hacia la Amazonía Norte no es la misma de la Amazonía Sur, y lo que ustedes quieran plantear hacia la cuestión andina central no es la misma que va a pasar al norte. Y esto para decir que hay que evaluar la política. Yo creo que, como bien ha dicho Diego, más de unos 20, 25 años, desde los 90, quizás con más fuerza, se ha venido haciendo política pública para buscar paliar a ciertos efectos de la variabilidad climática, de los riesgos climáticos y no climáticos también. Pero al final, no hemos evaluado la política pública con la que queremos enfrentar eso. Yo les invito, además de hacer investigación, más de estudios de caso comparados, revisen la NDC a nivel de la región y revisen nuestra NDC sobre nuestras metas que estamos teniendo versus a los de la región. Y comencemos a analizar qué es lo que está pasando sobre la cuestión de estas contribuciones que estamos nosotros buscando. Eh, y ahí creo que un camino bastante vendedor y evangelizador es el financiamiento. Sí, todos necesitamos plata. Hace la mano en quien no quiere tener un financiamiento adicional para vivir, digamos, con dignidad, pero ese financiamiento viene anclado también a un condicionamiento. Y ese condicionamiento es el que deberíamos, de una manera, digamos, ojalá mucho más inclusiva, ojalá mucho más participativa, definir con mucha más claridad en nuestros instrumentos de planificación. Solo por decirles algo, ahora que le veo a la Andrea también que está aquí, digamos, algunos elementos se han hecho, digamos. Hay una estrategia de financiamiento climático que hemos participado creo, en muchos talleres de la cuestión de la construcción del tema. La estrategia está identificada las fuentes, están vistos los mecanismos, pero cuando yo quiero entrar a esa arquitectura desde el gobierno subnacional, ¿cuántos meses creen que se demoraba la nota de concepto en ser aprobada en la Subsecretaría de Cambio Climático? Cómo al final, digamos, tengo que pasar toda una burocracia internacional para los tres mecanismos de financiamiento que has dicho, suenan bien. En la teoría, la COP nos dice que tenemos billones para trabajar en cambio climático. En la verdad, la cuestión hacia los países en vía de desarrollo menos contaminantes no llega como está planteando el FUBO. Entonces, les invito a leer algunas cosas que Juan de Falconi escribió en su último libro sobre la irresponsabilidad social, corporativa y transnacional, que creo que acaba siendo una justificación mucho al modelo de desarrollo sobre el cual estamos poniendo la narrativa de lo verde. Y hay que tener mucho cuidado en eso, principalmente ustedes que vienen de una facultad de ciencias latinoamericanas, que deben comenzar a repensar y a hacer más cuestionamientos sobre la lógica, lo que queremos hacer en territorio. Y llego ahora sí a decir, sí, hay unos elementos en los cuales tenemos unas grandes deficiencias. Mejor que yo recordará también cuando nosotros planteábamos, digamos, la necesidad de tener cartografía a nivel de lo local, digamos, de tener una cartografía a escala 1000, 5000, y la escala con la que hacemos planificación urbana, ¿qué escala es? Promedio. 50, 25.000. Y no hemos podido cumplir un gran desafío del Estado, que recuerden que teníamos una institucionalidad que se encargaba de proveer esto, había proyectos de inversión, porque hay unas deficiencias que tenemos que suplirlas a partir no solamente de decir
faltan recursos de los gobiernos subnacionales, o justificar, digamos, que hay que hacer un Estado más compacto, más pequeño, sin tener tanta institucionalidad, porque hay una gran burocracia, pero hay que entender para qué sirve esa burocracia. Porque si yo no tengo esa cartografía, ¿cómo voy a tener el catastro urbano actualizado, el catastro rural actualizado? Sí, les pongo un elemento para los famosos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Saben cuántas guías tenemos que transversalizar en los gobiernos subnacionales? 26 guías. Ustedes van a seguir el doctorado, supongo algunos. Eso no acaba haciendo ni la bibliografía para tu tesis doctoral, pues. Género, discapacidades, interculturalidad, cambio climático, riesgos, y así les puedo seguir diciendo un montón. ¿Ustedes creen que el instrumento de planificación de un cantón, de un territorio, es una tesis doctoral? No. Es un instrumento que debe permitirme priorizar programas y proyectos que ejecuten la voluntad de una población que eligió a una autoridad que tenía un plan de gobierno y que tiene que cumplir con unos planes administrativos y de gestión, un POA, un PAC, un PAI, que debería tener una armonía para poder ejecutar eso. Porque si no, nosotros podemos analizar cuántos planes de desarrollo transversalizan el enfoque de cambio climático y el número quizás podría ser bonito, y digamos, en un aproximado el 60% de los 222 tienen el enfoque bien descrito en el diagnóstico. Pero en el modelo de gestión y en la priorización de los programas y proyectos, vamos a la concha acústica, al estadio, al gran parqueadero, a la lógica del mercado con toda la infraestructura, digamos, gris. Entonces, en verdad que hace falta pensar mucho más de cómo se aterriza esas utopías globales sobre la cuestión de la prestación del servicio, sobre entender que la política pública lo que debe buscar es un comportamiento social mucho más, digamos, ojalá consensuado sobre lo que queremos como sociedad. Y luego voy a decir un elemento que me parece importante. Si es que nosotros analizamos que, supongamos, el 60% de los gobiernos locales tienen el enfoque y tienen una agenda climática, y no estoy en contra de los instrumentos, pero no son el fin, son un medio para poder aplicar la política pública. Pero ¿cuántos municipios tienen huella de carbono? Y ese dato sí les puedo dar con cuidado, 18. Con 18 de los 222 nosotros podemos decir, ¿así es la característica de las emisiones que tenemos? No necesariamente. Y cuando tienen la huella de carbono, porque a lo mejor trabajaron con la cooperación, porque a lo mejor vieron una oportunidad, o por el financiamiento quizás, eh, el financiamiento no llega como uno espera. Para que el gobierno subnacional llegue a tener financiamiento, tengo que pasar un vía crucis en el BEDE. Y digo un vía crucis porque al final, si no tengo capacidad de endeudamiento, si no tengo cupo de endeudamiento, no voy a tener acceso al financiamiento. Los multilaterales meten fondos ahí. Si yo quiero ir al financiamiento climático de manera directa, digamos, pensando en el GEF, tengo que hacer un proyecto que está avalado y priorizado por el Ministerio por rector competente. Y ese, además, tiene que pasar un proceso, digamos, que ya cambió la temporalidad de lo que Diego decía. Los tiempos políticos no son los mismos tiempos de la gestión de la burocracia nacional e internacional. Entonces, un alcalde que recién está electo, que viene con un discurso para trabajar la adaptación al cambio climático, reducir las emisiones de dióxido de carbono, para poder hacer eso efectivo, debería haber estado desde antes de ser alcalde y comenzar a trabajar algunas cosas en esa línea. Y vuelvo a plantearnos el otro elemento esencial. Si hay problemas estructurales, si tenemos 7 millones de ecuatorianos que viven con menos de $3 día, ¿ustedes creen que la narrativa para participar en los talleres de cambio climático es que nosotros vayamos a discutir sobre la cuestión de cuánto reducimos las emisiones? Por favor, necesito ver el bienestar de la gente y la capacidad de que nosotros tengamos un mejor desarrollo. Entonces necesito ver qué pasa con el saneamiento. ¿Saben cuánto contaminamos la cuestión de nuestras fuentes hídricas, de las descargas que hacemos del alcantarillado? Recuperamos el 12% de todo lo que descargamos. Aquí mismo, en esta misma, no en este auditorio, en el otro auditorio, en el hemiciclo, la SOD en su rendición de cuentas decía como un gran indicador: estoy sancionando a los gobiernos autónomos descentralizados y hemos recaudado casi $700.000. Y yo te podría aplaudir si es que antes de hacer eso tuviera la posibilidad de poder trabajar
algunas lógicas sobre la cuestión del ordenamiento territorial mucho más pertinentes. Ustedes planifican, seguramente a algunos de ustedes les gustará mucho el urbanismo y quizás hacer planes parciales, quizás quieren hacer planes complementarios, quizás les gustaría pensar hacer un plan mismo de desarrollo y ordenamiento territorial o un PUX. Vean el mismo geoportal de la SOT y vean los usos de suelo que tenemos nosotros dentro del territorio. Y a ese mismo mapita que ustedes tienen sobre las zonas de conservación y a las zonas de amortiguamiento y las zonas, digamos, de producción rural, y crucen el mapa del catastro minero. Y vean si es que nos queda la misma composición. Entonces, quiero decir esto no con el afán de desconocer la importancia de discutir la lógica de la crisis climática, pero antes de esa crisis climática hay una crisis social, económica y política que debemos tener en contexto. No por estar, digamos, pensando en una lógica solamente de la crisis climática podemos dar soluciones a los problemas estructurales que tiene la población. Y creo que ese es el llamado para pensar algunas cosas de manera efectiva, digamos, sobre lo que podría ser ese aterrizaje de la política. Si seguimos saturando los planes de desarrollo con más enfoques transversales, no vamos a encontrar instrumentos que sean operativizados. Y mientras nosotros aprobamos el plan de desarrollo, el crecimiento urbano ya se fue porque la migración del sector rural que no tiene para comer, se hizo un nuevo asentamiento informal y un nuevo posicionamiento de tierra en una zona urbana. O sea, no es posible, digamos, hacer que solamente el deber ser de los instrumentos, por ya estar construidos, van a ser materializados en la cuestión del territorio. Porque para poder hacer el control del suelo, ¿saben cuánta gente necesitaría en cada municipio para controlar el suelo? Porque suena fácil desde el biopoder y tengamos mucho cuidado con eso, porque a veces los especialistas y los expertos, Galeano decía que los intelectuales son un poco peligrosos, digo. Vamos y decimos, esta es la receta, y entonces, claro, suena bonito, pero siéntate a hacer el control. ¿Saben cuántos GROs tienen territorios controlados a nivel cantonal? Porque la seguridad también es una crisis. Entonces necesitamos entender la lógica del contexto en el que estamos ahora. Y no es el contexto que teníamos hace 10 años o hace 20 años. Y no es la COP que estoy teniendo, digamos, cada año para discutir de los países desarrollados. Porque una cosa es Suiza, una cosa es que España te discuta eso, Francia te discuta eso. Pero aquí hay unas necesidades que todavía no hemos logrado superar en esa vía del desarrollo. Entonces, finalmente digo, creo que una reflexión importante para la nueva NDC, la segunda ya está, la tercera ojalá podamos incidir más, es pensar la lógica del modelo desconcentrado y descentralizado que queremos. Porque si hay 14 competencias exclusivas, veamos en esos ejes priorizados en adaptación, en mitigación, cuáles son el banco de proyectos que tenemos para acceder a ese famoso financiamiento climático. Pensemos cuáles son las lógicas. A lo mejor algunos pueblos quieren no ser contactados. A lo mejor la mirada que tenemos nosotros sobre el tema de desarrollo, subdesarrollo o de pobreza o de inclusión es muy occidental, muy eurocentrista. Entonces tengo que entender que 14 pueblos, muchas más nacionalidades habitan en un país tan pequeño como este. Entonces creo que construir política pública a nivel nacional ya es un desafío, porque esa diversidad te hace que no podamos ser pertinentes en el aterrizaje. Entonces a lo mejor hay que pensar cómo generar, digamos, política pública más subnacional. Ustedes revisan los instrumentos de planificación de una provincia, un cantón y una parroquia, no coinciden en la priorización de sus planes. Entonces, si esto no está claro, creo que va a ser bastante más difícil, porque no creo que son solamente la ausencia de capacidades en una temática específica. También hay que entender que el 85% de los municipios son pequeños y dependen por sobremanera de la asignación presupuestaria. 716 millones los debe el Estado central para asumir nuestras competencias que por ley nos corresponden en la lógica de nuestras asignaciones presupuestarias. Entonces, ¿cómo le pido al alcalde que no tiene plata para pagar a los 3 meses que debemos en el territorio que se ponga a hacer el plan de acción climática, o que haga la huella de carbono, o que haga el proyecto para la cuestión del financiamiento para tener el parque de adaptación ecológica? No es que no funciona así. Entonces necesitamos entender qué es lo que está pasando
en la lógica también financiera, cómo podríamos hacer mucho más pertinentes y hacerlos de financiamiento. Y el otro gran desafío, claro, es cómo manejamos ese comportamiento social que casi siempre es la capacidad adaptativa más difícil en trabajar. Porque ¿cuántos de nosotros hemos medido lo que consumimos en energía, en agua, y digamos, estamos súper convencidos de que vamos a vivir de una manera interesante? Porque esto tiene petróleo, el celular tiene petróleo, nuestro desplazamiento fue en taxi, fue en carro propio, fue a diésel, fue a gasolina. Porque claro, hay que comenzar a hacer las prácticas más individuales, más familiares, más colectivas para poder transformar. Porque si no, la narrativa es que no necesariamente siguen siendo convenientes. Hacer activismo ambiental desde la González Suárez se vuelve difícil. Seguramente logro ver, digamos, el reventador, quizás el Cayape, el Cotopaxi, pero el que vive abajo de esto necesita de dinámicas. El que está sufriendo la helada en la Tacunga y perdiendo la producción de brócoli tiene otra consideración. Entonces, quizás eso es lo que yo les pongo en la mesa a ustedes, además que están estudiando una maestría sobre la cuestión del desarrollo urbano, que pueden tener una mención en cambio climático. Todo lo verde es lo más adecuado, digamos, tengamos cuidado, ¿no? Porque luego algunos indicadores de la Asobanca sobre la cuestión de la inclusión de mujeres al financiamiento verde acaba siendo, ya tienen más créditos para hacer producción sobre la cuestión de la agricultura familiar campesina, y decía, es otra carga más en esta lógica de besar los temas de género, por ejemplo. Entonces, ahí creo que las discusiones deben estar siendo mucho más críticas, porque si al final Diana quiere trabajar esta lógica de la gobernanza como un mecanismo interesante, debemos salir de esta lógica positivista de pensar que si hacemos esto va a transformarse esto mecánicamente, porque creo que hay que pensar esta lógica más crítica sobre los modelos estructurales sobre los cuales estamos queriendo hacer transformaciones. Eh, Eso, espero poder decir luego algunas cosas también positivas de lo que venimos haciendo. Pero ahora necesito centrar sobre las discusiones de la crítica más en este espacio que creo que como académico que es, podemos reflexionarlo y entenderlo de mejor forma. Gracias, Christopher. Y un poco también lo que planteaba Giselle, y es efectivamente, ¿no? Entonces esas barreras de gobiernos subnacionales para acceder a financiamiento climático, sobre todo en nuestros contextos, ¿no? Tal vez en otros países esos gobiernos subnacionales, un poco lo que planteaba Christopher, tengan mayor capacidad financiera para acceder a o financiamiento, digamos, para todos los mecanismos. Pero ¿qué pasa o qué está pasando tal vez en otros países de América Latina y en Ecuador con el tema del financiamiento climático como un desafío precisamente de estos gobiernos? Ya, o sea, como desafíos y un poco, bueno, yo creo que en eso sí voy del otro lado, creo que yo trato de ponerlo en positivo en muchas cosas, no solo porque existe y se va a dar sin acción, sino algo que también me gustaría ponerlo aquí en la mesa, y es que las políticas públicas, el tema simple para mí es que se hace para cambiar los hábitos de una población, para que en conjunto seamos una mejor población, así, súper resumido y sin tanto tecnicismo. Entonces, comienza desde la sociedad civil, es decir, desde nosotros y nosotras. Entonces, la idea aquí es que si vamos haciendo todo esto, pues obviamente estemos no solo en la parte de la planificación, que bien lo comentaron, que eso pasa mucho, o sea, al inicio todo el mundo se emociona, planifica, y la implementación más o menos, y casi nadie evalúa, es más, siempre hay que evaluar ex antes y ex post, y a nivel regional, eso ha sido una de las desventajas que hemos visto, también después espero compartirles un índice que ha desarrollado Jefe LAC, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, a nivel de barreras, y justamente como para la implementación de descentralización y desconcentración, creo que hay un paper súper interesante que dice cómo irlo haciendo, o sea, si es primero administrativo, técnico y así como que en qué procesos, porque a veces el orden sí afecta el resultado, pero en temas de barreras subnacionales, nacionales e internacionales, yo podría decir que, bueno, la principal es la de financiamiento, y algo súper a mí que me gustaría poner en la mesa, y eso que a mí me encanta mucho el financiamiento climático, pero también hay que recordar que tenemos que
Porque financiamiento climático significa subvenciones, grants, que es dinero que literalmente te dan y no tienes que reembolsarlo, pero también significa dinero prestado, dinero que tiene intereses. Entonces, la idea es que esto tengamos como deuda externa, que también es parte de la deuda externa, creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos en el Ecuador, como ser sostenibles a largo plazo en ese tema. Y la idea es que mediante esto crear proyectos, traer al cambio climático con estas ideas y enfocarnos de que es verdad, para mí creo que el país apaga muchos fuegos, se podría decir, hay muchos incendios, que estamos en tantas problemáticas, pero y cada persona pues depende del nivel de privilegio y todo eso, va a poder participar y eso es verdad. O sea, para este encuentro en la Amazonía que yo tuve que hacer para esta estrategia, el transporte de las comunidades indígenas tienen que ser financiadas por otras cooperaciones para que logren tener y para que logren participar. Entonces, esos también son puntos que a veces cuando nosotros desde escritorio, que yo la verdad ahorita estoy tratando de ir más a territorio, porque si hay un contraste y hay que verlo eso y eso, yo sí soy sincera, es como que nosotros decíamos, sí, es que es una invitación y van a ir, pero ellos decían, pero para nosotros, aunque tú vayas al Puyo, son 5 horas. Y los viajes allá son, o sea, en canoa, un viaje de ida está en $300, 6 horas. Entonces, para nosotros decimos así, y eso fue también algo que yo aprendí durante la marcha, y hay que verlo, ¿no? Y también les invito como que trabajar de los dos lados, ¿no? Tener las dos perspectivas, porque con eso también la idea es tener o proponer o tener estos momentos de discusión mucho más completa. Creo que aquí también algo que les invito, y especialmente vinculado a estas problemáticas que tenemos, algunos, es no trabajar solo entre especialistas de cambio climático o entre especialistas de género, sino ser un grupo que sea que tenga varias carreras, o sea, que traigan también a la mesa puntos que estén en desacuerdo suyo, porque ahí es donde en serio van a crear alternativas que puedan lograr la función, obviamente considerando también las personas que van a estar involucradas. Algo que pasa mucho también en territorio y es una gran barrera es que y creo que es algo tan simple que es, no escuchamos a las personas que en verdad necesitan y necesitan estas estrategias, ¿no? Porque bien o mal, si pasa, no sé, una inundación en lugares de socioeconómico alto, ellos mismos prácticamente pueden resolverlo, ¿no? Pero si pasa algo ya en sectores con mayor pobreza, ¿qué pasa? Ahí se necesita la acción del gobierno. Entonces, la idea aquí, yo siempre trato de ir más que todo en conjunto, de unirnos, de ver estas problemáticas como y eso yo lo puse en un libro y decía que todas las problemáticas sociales y ambientales se unen en un punto y eso es algo muy bonito que yo lo trato y cuando también estoy desarrollando o diseñando proyectos, lo que hay que ver también ahí es como los co-beneficios ambientales, sociales, de género y bueno, ahí creo que ayuda mucho a tener esta perspectiva mucho más completa, ¿no? No solo ver el ámbito climático, que es verdad que creo que yo le he tenido por mucho tiempo y ahorita como que estar en otros espacios para irlo complementando. Igual no es lo mismo trabajar con comunidades acá en Ecuador que como en Costa Rica y así. Entonces, les invito también como que estar, aprender. La realidad territorial es muy diferente, pero lo bueno de estar en muchos lados es que puedes aprender y traer lecciones aprendidas, puedes ver los retos que tuvieron otros lugares y traer estas oportunidades. Entonces, es aprender mediante la lectura, mediante conversatorios, es traer esa importancia y obviamente creo que sí es verdad, tenemos ya tantos enfoques transversalizados, pero la idea es tener estos espacios de que ustedes, bien o mal, después, no sé, que estén liderando otro tipo de espacios, tengan este conocimiento y por qué la crisis climática es importante y llevarlo allá. O sea, es hacer un trabajo en conjunto, no por separado. Creo que cuando lo vemos en separado, obviamente todo es mucho más fuerte y más grande, pero creo que aquí el reto y algo que yo siempre me propongo y creo que en muchos aspectos yo he podido ver cómo el cambio climático se puede transversalizar de una manera tan simple y yo también entender de otra problemática tal vez social, ambiental, mediante el cambio climático. Entonces, para mí como que verlo en conjunto me ayuda más. Obviamente los contextos son diferentes en todo lado, para que ustedes sepan, y algo interesante que hice en mi tesis, en Corea, en el barrio socioeconómico más alto, sufrían muchas inundaciones. Y uno normalmente dice como que, bueno, o sea, donde tienen más nivel económico no sufren. Y ese fue el caso de estudio y por qué me interesó. Y fue como que ver en serio por qué necesitan, por qué tal vez siguen viviendo estas inundaciones, qué está haciendo el gobierno y contrastarlo con lo que tenemos acá y algo que yo sí puedo sobresalir.
es que acá en Ecuador tenemos mucha transversalización de género en el cambio climático, creo que es más también en la región, que obviamente nos falta implementarlo cada vez más. Sí se ha logrado más empoderamiento, pero en Corea, en cambio, no había nada de eso. O sea, se dejaban sí, así como que algunas brechas muy, muy importantes, que es bueno, o sea, ver desde los otros, o sea, desde el otro lado, qué están haciendo, qué no están haciendo, este comportamiento social, o sea, y creo que es eso, o sea, porque creo que pocos de aquí vamos a llegar a hacer una política climática en sí, pero tener estos espacios de discusión como sociedad civil y recordar que como sociedad civil también podemos demandar muchas cosas más y compartir. O sea, les invito también que si ustedes ven para la co-construcción de algo, vayan a ser parte porque necesitamos esas voces y esas voces diversas, no las voces de siempre, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante, la capacidad, o sea, el tema de falta o sea, de conocimiento técnico, no solo de cambio climático, sino en otras áreas. Sí creo que es una brecha que se tiene en general, pero también para mí siempre ha sido como que, ok, lo difícil, lo técnico, que lo podemos tener, traducirlo a lo que ellos nos puedan entender. Entonces también cuando ustedes salgan de aquí, que es un ambiente mucho más técnico, más académico, vayan y conversen con sus vecinos, con sus barrios, o sea, y cuando salgan a campo, conversen con varias personas, pero conversen a su mismo lenguaje. O sea, creo que eso también nos falta un montón. Creo que muchas cosas, no solo en cambio climático en general, se quedan porque suena muy técnico y genera esa barrera. Y ahorita en este proyecto de la Amazonía es algo súper interesante porque lo técnico tiene que ser traducido a actual. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que literalmente no tiene que ser técnico y tiene que ser muy puntual, porque ellos tampoco es que te van a poner atención. Entonces, son esos retos que también que hay que ir vinculando, ¿no? No solo es el sector público, el sector privado, instituciones financieras, también está la sociedad civil, los grupos vulnerables, las ONGs. Entonces, pensar en conjunto y ver cómo nos podemos ir ayudando y también la idea que sí me gustaría dejar súper presente es que de aquí a un futuro, dejar de necesitar financiamiento y dejar de seguirnos endeudando especialmente, bueno, para las deudas que tenemos ahorita. Entonces, eso también es importante porque una vez que nosotros dejemos de tener una deuda externa, vamos a tener mayor poder en nuestra política fiscal en sí interna y vamos a poder tener decisiones un poco más puntuales, porque también muchos peros que dicen de por qué seguimos siendo un país extractivista a sacar petróleo es porque tenemos que pagar, ¿no? Pagar interno y pagar externo. Entonces, eso también es súper interesante como irlo viendo poco a poco. Bueno, espero que haya abordado un poco de todo. ¿Cierto? Sí. Y justo yo creo que retomo un poco lo que planteabas digamos, en la primera intervención, y es estos criterios climáticos dentro de los PDOTs. Que un poco, de hecho, es como con la estrategia que estamos planteando al inicio, es que tienen en los planes de desarrollo en términos de cambio climático y muy posiblemente nos vamos a encontrar con diferentes, ¿no? Abordajes, tal vez un abordaje muy, casi que básico, esto es el cambio climático. Hay ahora en otros municipios con mayor desarrollo, pero yo te diría como casi que ese es también otro desafío que finalmente es lo interesante del cambio climático, ¿no? Transversalizar en un plan de desarrollo, pero que se ha convertido también en un desafío del cómo hacerlo. Y justo un poco lo que tocaba Christopher con el rol de la SOT, ¿no? Digamos, esos desafíos a los que se puede enfrentar también un municipio es como la sanción si no cumplo, pero por otro lado, los casos de Quinto, ¿no? Que es en donde has desarrollado todos estos elementos que han generado también mayores estrategias de cambio climático. ¿Cómo le ves, digamos, desde la perspectiva de Quito versus otros municipios, otros cantones, y desde las estrategias nacionales, ¿no? En esos términos, como por ejemplo los planes de desarrollo. Chévere, sí. Presentar un par de puntos. Eh, no me voy a extender mucho, porque me imagino que también tengo una parte de preguntas y seguro eso va a dar retroalimentación. Y yo creo que estos temas de gestión del suelo, todas las cuestiones de cambio climático vinculadas con resiliencia y la planificación de la movilidad u otros sectores, dan una oportunidad para repensar lo que se está haciendo. Sí, y esa es una gran
una gran ventana que de alguna forma se abre a partir de los temas de cambio climático. Seguro hay más problemas en ese sentido, sí, pero la misma perspectiva de cambio climático permite dimensionar o identificar esas aristas, ¿no? La arista social, la arista económica, la arista política. Entonces, tomemos eso como la oportunidad de que a través de la gestión de cambio climático se pueden ver esas perspectivas y repensar las cosas, ¿no? Pensar cómo está la movilidad, cómo está el tema de la priorización del transporte público, cómo está el consumo de combustible, los subsidios, el tema de la movilidad eléctrica. Solo en Quito, vehículos eléctricos se han vendido un 500% más que el año pasado, sin que haya una política específica para motivar esas ventas. El mercado también tiene su lógica en ese sentido. Sí. ¿Cómo están los temas de gestión del suelo? O sea, la famosa Lotus permite tener todos estos temas de cargas y beneficios para interactuar con el sector privado y para que áreas que tienen procesos de degradación puedan tener atención de inversión que se pueda gestionar dentro de esos mismos espacios específicos de gestión. Entonces, si bien tenemos muchos problemas, creo que también existen elementos de normativa que nos permiten plantear estas soluciones a través de estos enfoques de desarrollo bajo en carbono o de desarrollo resiliente para llegar a esas áreas de test. Sí, creo que esa es una gran oportunidad y a través de estos espacios de planificación se pueden plantear estos temas, ¿no? Pensar en estas unidades de actuación, de tratamiento urbanístico, en donde pueden haber inversores privados o públicos y privados que puedan de alguna forma reactivar el espacio público, la conformación de la trama urbana, o mecanismos de financiamiento que estén vinculados a esos mismos temas de gestión. Esas son las cuestiones que de alguna forma permiten pensar estos temas, ¿no? Hay creo que un par de experiencias en el país para trabajar estos planes parciales con criterios climáticos, con criterios de enfrentar amenazas, con criterios de tener una tendencia de reducción de huellas de carbono. Entonces, creo que por ahí hay una gran oportunidad y genial que dentro del programa de estudios que están ustedes cursando tengan ese enfoque climático con esta opción de plantear ese tipo de ideas, ¿no? El financiamiento está planteado, hay opciones, sí, hay limitaciones, sí, es la realidad que vivimos. Tener proyectos para financiar todas las ciudades seguramente no lo vamos a tener. Entonces tenemos que pensar en ver cómo desde cada ciudad, desde cada espacio de gestión podemos generar este tipo de propuestas. Y hay estos marcos de políticas. Yo defiendo mucho la institucionalidad local y nacional. Seguro hay limitaciones, sí, pero he tenido la oportunidad de estar en esos espacios y los marcos de políticas desarrollados son estos, son una referencia para que de alguna forma exista esta opción de tener estas iniciativas. Creo que también es súper importante motivar decisiones en las autoridades. Se necesita de alguna manera que las autoridades estén convencidas de estos temas, que las autoridades sepan que de alguna forma hay una tendencia de gestión, que el mundo y la región transita en ese sentido. Porque si no hablamos de estos temas ahora, ¿cuándo los vamos a hablar? No empezamos a hablar de resiliencia, del equilibrio de la ciudad con los recursos naturales, de reducir la huella de carbono, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y es importante tener esa perspectiva desde este momento para tener tendencias y, y plantear senderos de esas tendencias. En políticas es muy importante tener esa perspectiva. Seguro habrá un 85% de municipios que no tengan estas mediciones, pero en el 15% tenemos que empezar a trabajar en esto. Si no, los buses azules que los vemos ahí van a seguir teniendo diésel y nos van a seguir matando todos los días. Entonces, es importante incluir eso en estas conversaciones y tener esas proyecciones de política en el tiempo. Y si obviamente no todos los municipios pueden hablar de estos temas, ver qué escalas de municipios pueden integrar estos temas
y ver otros que pueden tener subsidiariedad con otras estructuras de competencias locales. Si los 200 municipios no pueden integrar los temas de cambio climático, probablemente sí las 24 prefecturas lo puedan hacer. Sí, y probablemente en esos niveles de competencia que no son los mismos, puede haber ciertos elementos de subsidiariedad y que de alguna forma existe esta complementariedad para abordar estas estrategias, ¿sí? Entonces, desde las prefecturas, por ejemplo, puede haber mucha gestión de conocimiento, de información y de directrices para el resto de gobiernos locales. Y los otros, evidentemente, poder tener este tipo de, de liderazgos en los temas que de alguna forma tienen mayor atención en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Y con esta idea tal vez cierro esta parte. Es porque el financiamiento que puede haber de la cooperación o el financiamiento climático está bien y hay mecanismos y hay proyectos, pero no necesariamente van a llegar a cubrir todo un escenario amplio de necesidades que tenemos en las ciudades y en las poblaciones. Son proyectos interesantes, enfocados en algunos temas, en algunos escenarios de gestión, en algunos puntos, pero no van a llegar a 200 municipios, no van a llegar a las 10 ciudades más pobladas o los 5 mecanismos de gestión de transporte más importantes del país, no, no van a llegar a cubrir ese tipo de temas. Entonces es importante que a través de la gestión que se haga desde los gobiernos locales en función de sus capacidades, se puedan ir integrando estos temas paulatinamente. Y ahí es súper importante el trabajo a nivel técnico y a nivel de autoridades para integrar estos criterios. Las autoridades son las que de alguna forma deben abanderar este tipo de temas. Deben empezar a hablar este tipo de cuestiones y deben transmitirlas a los porque los sistemas de agua necesitan tener mecanismos de respuesta que enfrenten amenazas climáticas en el tiempo. Eso lo vimos en Quito hace semanas, ¿sí? Porque los sistemas de gestión de residuos no pueden generar tantos espacios de depósito con tanto proceso ineficiente y tanta generación de externalidades en el tiempo. Entonces es importante ver qué hacemos con los residuos orgánicos en el país. El 60% de los residuos son orgánicos, no tienen que ir a estar enterrándose en un espacio y a generar más externalidades de las que tenemos. Igual en los procesos de gestión de existen capacidades en las ciudades de los cuerpos de bomberos. Estos procesos de asignación de recursos que no son menores, van vinculados al consumo de electricidad, deben generar las capacidades para enfrentar este tipo de amenazas con coordinación local, con coordinación nacional. Entonces, en resumen, lo que digo es, de alguna manera, aprovechar las condiciones de planificación y de institucionalidad que tenemos y vertir este tipo de criterios para que este crecimiento de gestión pueda tener esta perspectiva vinculado al eje climático. Gracias, Diego. Yo creo que más bien por temas de tiempo vamos a abrir el espacio de conversación y que creo que alrededor de eso vamos a ir puntualizando y vamos a seguir aportando varias ideas más. A quienes nos acompañan de forma virtual nos pueden escribir también su pregunta por el chat y más bien abramos el espacio de conversación, de preguntas alrededor precisamente de lo que hemos discutido y lo que también ustedes están trabajando o en sus investigaciones de tesis o en las investigaciones del curso. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy trabajando ahorita en mi tema de tesis sobre las percepciones de las personas justamente alrededor de estos riesgos climáticos. Entonces, justamente quería preguntarles esto, o sea, ¿cómo piensan ustedes que la percepción de la población, tanto la percepción del riesgo como tal de donde están viviendo, pero también la percepción sobre estos instrumentos de gestión, cómo afectan tanto a los planes como ya a la gestión en territorio como tal, por un lado? Y por otro también, si eso se está tomando en cuenta en el país, esta percepción se está integrando de alguna manera o es algo que realmente está totalmente separado de todo lo que se está haciendo actualmente con riesgos climáticos.
Primero te felicito, digamos. Creo que muchos estudiamos los fenómenos naturales y no los sociales. Y entender los conocimientos, las actitudes y las prácticas son determinantes, porque si hay, eh, Diego decía, hay una institucionalidad y hay una política que hay que defender, sí, eso es lo que hay que defender, porque de eso depende lo público. Entonces, al final, si la gente no conoce que hay estos instrumentos, no conoce cuáles son las dimensiones o los ejes priorizados para la NDC, no entiende, digamos, en el lenguaje que estamos queriendo plantear homogéneo, diversidad nacional, va a ser complicado ser pertinentes en el aterrizaje en ordenanzas, por ejemplo. Tú dices, vamos a hacer la ordenanza de cero plástico. Ya, yo quiero ver en qué municipio vamos a llegar al cero plástico. Solo pregunto, digamos, ¿y en qué tiempo y la temporalidad para hacer eso? Entonces, uno de los grandes vacíos en la construcción de política pública ha sido tener esta evidencia para tomar decisiones, porque acaba siendo que llega dos, tres, cuatro, cinco actores, efectivamente, por supuesto, su participación, pero habla en nombre de, representación de, y los sistemas de participación son una gran disputa a nivel local. Entonces necesitamos tener más evidencia sobre lo que la gente en común piensa. Y creo que no siento mucho que esa lógica sea la que lidere o por lo menos que genere como un insumo para poder construir la política pública nacional y local tampoco, digamos. Entonces, me parece que tu estudio y tu tesis podría ayudar a entender en un lotus específico cómo poder ser más pertinente en los temas educomunicacionales, cómo ser más pertinentes en la lógica del consumo, cómo ser más pertinentes con la cuestión del manejo de los residuos sólidos, cómo trabajar sobre la reducción de emisiones y uso del auto, la cuestión del servicio público, la bicicleta, etcétera, porque nos dará unas buenas dimensiones. Entonces, y les invito igual, digamos, en la lógica climática y en la lógica de los riesgos principalmente, todas las investigaciones acaban queriendo estudiar el fenómeno, que las inundaciones, que el deslizamiento, que la ola de calor, que la lógica del incremento del mar, y está bien. Pero también les recuerdo que hay un IPCC que tiene un montón de pool de expertos que viene estudiando esta línea. Más bien contrastemos a la construcción de esta lógica social. O sea, el confort térmico de las viviendas, digamos. Ya, la política pública de vivienda, cómo está considerando los temas de cambio climático, porque no solamente depende de los gobiernos subnacionales, sino también las casas del Midubi contemplan, digamos, criterios de adaptación al cambio climático, los permisos de construcción que estamos dando a las nuevas urbanizaciones, en, digamos, las Galápagos, por ejemplo, en San Cristóbal, Santa Cruz o Isabela, tienen arquitectónicamente, digamos, un componente sobre la adaptación al cambio climático. Entonces, estas son las cosas que debemos discutir. Entonces, creo que las percepciones son determinantes en esa línea, ¿no? Más bien, ahí invitarte a hacer un estado del arte que refleje en algunos territorios, digamos, que sí se han hecho ciertas investigaciones. No recuerdo, Diego, si es que C40 logró hacer una encuesta, creo, o C35, creo que fue, levantó hacia los gobiernos locales. La WWF con el ejercicio ha levantado algunos indicadores interesantes de gestión, pero que acaban siendo otra vez institucionales, no necesariamente comunitarios. Entonces, esa tesis puede ser una tesis bien potente como para poder decir desde los imaginarios, desde las representaciones de la gente, cómo comenzamos a pensar el mundo. La disputa no está entre si estamos de acuerdo o no en filosofía. La disputa está en el modelo. ¿Quieres una ciudad más compacta? ¿Quieres una ciudad más dispersa? ¿Quieres una lógica de una cuestión más abierta, digamos, de la lógica de la construcción del equipamiento? ¿Estás buscando una lógica más de adaptación? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? Y esto creo que nos va a ayudar mucho, sin lugar a dudas. Generar información y data y hacer investigación siempre es. Ojalá eso lo puedes presentar al consejo, como dice el Diego. Técnicamente podemos estar de acuerdo, digamos, pero si la autoridad no logra comprender la dimensión de por qué es importante, eh, ahí tenemos un camino por. Yo quisiera complementar, y a mí me encantó mucho tu pregunta en sí, porque yo justo estoy haciendo paralelamente un short paper y estoy viendo, o sea, estoy vinculando el cambio climático y género. Entonces ahí lo que yo hice es la percepción del cambio climático por género.
Y solo para que sepan así datos súper interesantes, porque también tenemos que visibilizar el género y todos los espacios son importantes, es que en emisiones los que más emiten, o sea, por género, sería el género masculino. Ya. En percepción del cambio climático, ¿qué género creen que tiene mayor percepción positiva, entienden más el cambio climático? Las mujeres. Las mujeres, porque son parte del rol, ¿no? Entonces aquí también hacían unos estudios y justo yo lo abrí para como que estar alineado y tener como que esta parte bibliográfica, que a veces mi memoria es frágil, y dicen que sí, o sea, que en países ya desarrollados los que tienden a demostrar mayor entendimiento, los que tienden a percibir primeramente los efectos del cambio climático son las mujeres. Lastimosamente, especialmente en un estudio en Uganda, decían que las mujeres son las que más rápido captan que es cambio climático. Lastimosamente son las que menos conocimiento sobre cambio climático tienen, ¿no? Eso puede verse por muchas cosas y aquí lo vamos a lo social. Porque saben leer, tienen acceso a internet y mil y un cosas más. Entonces algo súper importante es verlo ahí, ¿no? Ahora vamos por pueblos indígenas y algo que ellos decían es súper chévere lo de cambio climático, pero ¿nosotros qué? Nosotros nos importa la biodiversidad, ¿no? Entonces decían como que ya estamos cansados que vengan desde esta visión colonialista a decirnos sí, el cambio climático. Y yo me puse a pensar y dije, ¿serio que el cambio climático nace del norte? Porque ellos quieren justificar, quieren hacer estos mercados de carbono, que ahí ya son, o es otro tema de discusión, para decir, sí, sí, es que yo estoy comprando bosques que siempre han existido para que sean prácticamente neutrales, ¿no? Entonces, también hay que ver de dónde viene, cómo va todo eso y siempre estar abiertos a cuestionarnos y la percepción es algo súper importante que también, si tenemos esto y después ya nos compartes tu tesis, sería complementar para otras cosas. O sea, con una percepción mucho más clara podemos implementar más políticas, porque nos da esta parte social puntual y muchas veces hace falta, ¿no? Y es esta falta de información, una de las principales barreras es la falta de información. En su momento era la información meteoroclimática, si no estoy mal, algo así, ahorita se me van los nombres, pero también nos falta esa información, o sea, esa información social, o sea, estos encuentros son para justamente sacar eso y, por ejemplo, solo en datos, así que yo vi, que yo sí dije, sí, sí, hay una variación de cambio climático y género por muchas cosas, también porque inundaciones, que es el tema que estamos hablando más, porque las mujeres no sabemos, o sea, normalmente por los roles de género a las mujeres no se les enseñan a nadar. Entonces también cuando son afectados, afectan más al género femenino y bueno, cosas más. Entonces la percepción ahí cambia un montón y es algo súper interesante y ahorita también hay papers que están vinculándose a esto y a la psicología del cambio climático. Y porque yo también trato de traer esta problemática a lo positivo. Ustedes saben que es greenwashing. Ya, entonces, algo que hay mucho en problemáticas ambientales y sociales y que están haciendo especialmente, por ejemplo, yo odio a los petroleros, pero ese es otro tema. Entonces, especialmente, ¿qué hacen ellos? Es como que sacar unas noticias que nos ponen con ansiedad ambiental, social y que hacemos nada. Entonces, la inacción les ayuda a ellos. ¿Por qué? Porque, como les dije, el petróleo se va a acabar, pero lo que ellos quieren es seguir sacando rentabilidad. Entonces, con estas percepciones y todo esto temas es súper importante como que llevarlo a este nivel macro y vincularlo a la psicología que ahorita está y neurociencia y todo eso. Creo que es un tema muy, muy interesante y también me gustó mucho. Así que gracias por la pregunta. Hola, buenas noches, gracias por la información y tengo una pregunta específica de financiamiento climático. Más que todo es un tema, si nos pudieras contar una experiencia sobre taxonomía verde que se ha dado, no solo quizás aquí en Ecuador, quizás a nivel regional, pues es mi pregunta. Perfecto. A ver, taxonomías. Para los que no saben, taxonomía es prácticamente un diccionario donde te dice qué es verde y qué no es verde. Entonces, para eso, como en todo, tenemos que definir qué es verde, ¿no? Y verde es algo muy, muy amplio, ¿no? Entonces, pongámoslo verde es igual a ambiental. Dentro del ambiente está lo de cambio climático. Entonces, podemos encontrar taxonomías verdes, taxonomías sostenibles, que en cambio incorporan las dos, taxonomías climáticas. Y lo que se hace, la verdad, para mí me parece, porque sí he hecho taxonomía, pero desde el escritorio, una vez más. O sea, yo trabajé antes como consultora, entonces, lastimosamente, me queda mucho ponerlo en la práctica algunos ejemplos, pero ahí lo que se hace, actualmente hay un montón de taxonomías, es más, justo donde yo estoy, están haciendo un indicador de taxonomía, si quieres después te lo paso, pero para hacer este diccionario primero tenemos que saber qué estamos financiando. Entonces, las instituciones financieras ven todas estas actividades y en base a eso dicen, esta puede catalogarse con verde. ¿Por qué? Porque dentro del diccionario, dentro de los criterios, está aplicando. Entonces, ahí va.
y más que todo es como que para seguir sacando data en el sentido de que van diferenciando los temas, que es algo súper útil. Lo medio, no sé, chistoso ahí, que sí también tenemos que ponernos así a pensar, y es que gracias a las taxonomías verdes, a la información que genera todo eso, ellos sacan productos verdes. Pero los productos verdes a nivel de intereses tienen los mismos intereses. Entonces, ¿en serio hay un producto verde diferenciado? O sea, y eso es una crítica muy personal que yo lo he sacado en instituciones financieras, ¿no? Pero prácticamente se hace, o sea, y ya hay guías regionales, te basas y en base a la necesidad de la institución financiera, pues vas haciendo cross-check cuál aplicaría porque cumple estos criterios y eso. O sea, no es algo del otro mundo, es algo súper sencillo. Ajá, o sea, más que todo pregunto porque, bueno, entiendo que, por ejemplo, aplicar a los financiamientos al Green Climate Fund es un proceso bastante largo y difícil. Y bueno, y siento que a veces se les carga mucho a los GATS diciendo, bueno, tú tienes que hacer eso y evidenciando la falta de capacidades que existe y bueno, financiamiento y todo. Entonces, no sé, más allá de la taxonomía verde, quizás se ha pensado en otros mecanismos que no sea aplicar al Green Climate Fund o al fondo de adaptación. Entonces, no sé, quizás se ha pensado en otros mecanismos a nivel de Ecuador y regional, quizás que sean un poco, entre comillas, innovadores, como Yo te puedo dar, pero te voy a complementar solo uno. Estoy trabajando en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. El Banco del Municipalismo es una disputa política y técnica muy potente. ¿No? O sea, captar fondos de lo que existe tiene que tener mecanismos que sean sólidos para poder llegar al financiamiento. Digamos, la taxonomía lo que te ayuda es a tener una muy buena descripción sobre lo que tú estás apuntando sobre los temas climáticos. Por ejemplo, hay una taxonomía que me gusta mucho, la mexicana, digamos, es bastante íntegra sobre la cuestión de Hacienda, entonces te ayuda fácilmente a integrar los clasificadores presupuestarios, ayuda a tener claridades de los impactos, por ejemplo, pero me parece que cuando tú revisas del SARAS de las cooperativas, podrías tener una cosa bien interesante para entender la diferenciación de productos y servicios que sí tienen una diferenciación en tasas de interés. Por ejemplo, cuando tú compras vehículos eléctricos y vas a hacer un crédito en una cooperativa, no digo en todas, pero hay algunas cooperativas que tienen unos principios interesantes, quizás puedes encontrar un diferenciado de 7%, 11% al de 17% de consumo que tiene otras cooperativas u otros bancos, por ejemplo. Entonces, me parece que es como un ejemplo concreto. En el tema de los municipios, y quizás aprovecho tu pregunta para responder lo positivo, porque no es que les he llegado a dar solo malas noticias, quizás el mejor ejemplo para estudiarlo, y les invito a estudiar desde una lectura crítica, para mí está sobre tres poblaciones concretas. Una, digamos, Puerto Viejo, y quizás ahí hay un sesgo de haber trabajado un proceso muy de cerca de la transformación post-terremoto. 120 millones de colocación para una lógica de agua potable en sectores rurales con enfoque de cambio climático y de género, bien estructurado, con un mecanismo de bonos soberanos, trabajando una lógica de mejoramiento de las finanzas municipales, de comprender, digamos, otros temas de equipamiento. Otro elemento importante es la cuestión de la determinación eh, de carbono neutro en el centro histórico de Cuenca. Digamos, me parece que es una apuesta bien potente en una de las ciudades urbanísticamente mucho más compactas y me parece muy fuerte lo que vienen haciendo. Un tema que me gusta mucho es lo que están haciendo ahora en Chone, digamos, este control sobre la lógica de inundaciones y pensar cómo le adaptamos a la ciudad en los diferentes temas estructurantes y urbanísticos, me parece bastante bueno. En Galápagos hemos hecho algunas cosas a través también del apoyo de la cooperación. La FLAC trabajó un laboratorio de construcciones sostenibles, nos ayudó a entender cómo se pueden ir mejorando las tipologías de construcción y generar una adaptación al cambio climático que requiera menos energía en el aire acondicionado, en la lógica de. Hay un tema muy potente en TENA sobre la determinación de la huella hídrica, me parece que es una apuesta bien importante. Y en términos, por ejemplo, me gusta mucho pensar en la escala de Guayaquil. Todo el trabajo que vienen haciendo sobre el tema de residuos está basado sobre el cálculo de su huella, digamos. Entonces, me parece que esas contribuciones son importantes. Eh, no me centro mucho a Quito, digamos que es lo más próximo que tenemos, pero la compra de estos últimos buses eléctricos es una apuesta de política pública significativa. Luego también tienes una estrategia del manejo integral del fuego en casi todos los municipios amazónicos.
Digamos, ¿qué quiere decir esto? No es solamente apagar el incendio, digamos, sino entender cuál es nuestra forma de convivir con la lógica del fuego, que además tiene unas lógicas sociales, ambientales, económicas interesantes. Y estas pueden ser cosas que contribuyen mucho desde lo local a esta gran lógica de política pública nacional y también de lo que pueden ser las discusiones globales. ¿Cuál es el sentido? Que cada territorio lo aplica en función de su contexto. ¿Por qué son casos de éxito importantes? Porque además de contribuir a las NDCs, puedes tener una posibilidad de ir generando la aplicación de esas taxonomías que puedes tener por un lado, pero también de acceder a esos mecanismos de financiamiento que existen. El Banco del Estado tiene algunos proyectos potentes. Mejoramiento integral de barrios, por ejemplo, puede ser un mecanismo de adaptación al cambio climático bien potente. Depende cómo lo formules. Entonces, Santo Domingo creo que viene en una línea interesante como provincia. Verónica Narváez, que además también es parte de esta casa, ha hecho una lógica bien chévere del sistema de ACUS, por ejemplo, provincial, y tienes unas determinaciones de uso y conservación de suelo sostenible bien fuerte. Y lo que pasó últimamente en Santo Domingo Ciudad, la disputa del bosque, digamos, que es lo que te queda de reserva, nos ayuda a pensar mucho ese derecho a la ciudad, ese derecho a la naturaleza, que creo que también hay que entenderlo desde este marco más filosófico y constitucional, que ahora en la disputa de lo institucional vamos a entrar a un proceso de definir, quizás, a lo mejor si así lo decidimos, una nueva constitución. Ojalá esta siga pensando en esos derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Pero la contribución de los locales y de los gobiernos locales no es que estamos por fuera, realmente. Eh, Quiero te dirá mejor, pero el PNUD entrega un certificado de la contribución a las NDCs de los gobiernos locales. Creo que hemos entregado como a 20, 28, porque hay un trabajo que va permeando más allá de la construcción del plan. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo interesante es tener el alineamiento de lo global, tener la política pública nacional, pero aterrizarlo en lo concreto, digamos, en la fuerza más simple, más la escala más pequeña. Finalmente, acabo diciéndoles una apuesta también de las asociaciones municipales ecuatorianas es recuperar las mancomunidades y recuperar los consorcios. Y por favor, hagan planificación territorial, no por los límites administrativos que están impuestos, sino por los accidentes geográficos. No sean malitos, digamos, es mejor analizar la cuenca, la microcuenca, o analizando partes segmentadas de toda la cuenca. Entonces, si vamos a trabajar la lógica de ordenamiento y planificación, ojalá que sea en una línea de ese tipo. Ya hay una experiencia en la Mancomunidad del Río Puerto Viejo, hay una experiencia en Guayas con la Mancomunidad de 5 provincias para la cuenca del Río Guayas. Entonces, hay iniciativas bien potentes que creo que desde los subnacionales van haciendo posible que esa utopía, que esas políticas públicas, que esas lógicas de instrumentos puedan acabar siendo posible en el territorio. Y evidentemente nos den más evidencia para poder escalar y replicar las cosas que acaban siendo positivas. Solo quería complementar el tema de las taxonomías. Hay un par de ejercicios a nivel de financiero, son interesantes. Uno ha llegado al CONAFIPS y estableció como 7 categorías para que puedan destinarse créditos desde el sector de cooperativas a la economía popular y solidaria. Entonces, esas categorías estaban vinculadas a agricultura familiar, a temas de piscicultura, a temas de extracción de maderables, de productos maderables, en fin. Ese es un ejercicio, está en la página del CONAFIPS. Entiendo que también a nivel de la banca nacional hay otro ejercicio de taxonomía. Y básicamente lo que se plantea es que existan estas categorías para que exista ese flujo de recursos en esas líneas que de alguna manera justifican temas eh, climáticos, ambientales, de sostenibilidad e incluso algunas certificaciones. Y para que también el sector financiero pueda entregar créditos basados en esas líneas. ¿Sí? Y cuando existan recursos, se pueden colocar enlace con esa estructura. El mismo CONAFIPS ahora está con una buena operación de crédito que va a distribuir a los cooperativos. Entonces, es súper interesante. Y eso se extiende también al Banco de Desarrollo del Ecuador, que si bien no tiene una taxonomía, lo está pensando, entiendo, los proyectos que van a financiar a las ciudades, a los gobiernos locales,
los diferentes niveles van a tener que integrar estos criterios de riesgo climático y de carbono. Entonces, esa es la importancia también de planificar con estos temas para tener el acceso a esos procesos. Entonces, es interesante y se va a empezar a pedir. Vale. Yo tenía, sí, justamente, bueno, varias preguntas, voy a tratar de resumir todo. En cuanto a lo que mencionaba sobre que tenemos como que hay ese problema estructural desde arriba, se me vendría como una solución que deberíamos de pensar en cambiar la matriz productiva para poder generar esa energía y no solo comprar y seguir gastando. Y aparte de eso, hay una crítica muy, por ejemplo, del manejo de la basura, que yo lo veo que es como que hay algunos municipios que es una mafia, porque quien maneja la basura es el primo, el sobrino de tal político, entonces no se puede como que generar esos cambios porque hay esa imposición de que se le debe dar a tal al proveedor. Eso. Adelantarse, digamos. Vamos a ver algunos elementos. De primero, voy a empezar por el segunda pregunta, la basura. ¿Qué será, Diego? ¿Cuántos años? 12 años quizás. La Secretaría de Ambiente hizo un esfuerzo enorme por tener organizado a los minadores, digamos, a la gente de los clasificadores de basura, los recicladores que llaman. Yo ahí invito a hacer una revisión de una tesis doctoral de una colega de Flaxo, que es no romantizar esta lógica del reciclaje. Desde atrás había unas estructuras muy complejas de poder cambiar, digamos. Entonces, sí creo que es interesante pensar la gestión de esos residuos a partir de lo que el Diego estaba planteando hace un ratito. Organización social que permite tener una posibilidad de que cooperativas accedan a esos beneficios de la Conafins o de Asobanca para poder trabajar cosas mucho más en la línea de la adaptación. Luego la otra pregunta, las soluciones, no hay una, no hay receta, digamos. Lo más rico de todo es poder conocer y experimentar. Sí o sí emite metano y ahorita también, digamos, teniendo en cuenta que producimos 60% de orgánicos, podemos hacer compost o bio, o sea, metano y transformarlo en energía. Aquí lo estamos gestionando bien, hay muchos municipios que lo tienen abierto, que es una problemática más fuerte. Parece que en cambio transforman, está, ya, pero transforman la basura en electricidad. Tuve la oportunidad de ver una planta así en China. O sea, salía más positivo que lo que estamos gestionando acá, ¿no? Y lo orgánico, sí es bueno que se pare, porque todo eso, como saben, se descompone, se van lixiviados y eso termina en las aguas. O sea, nada desaparece, todo tiene un fin. Entonces, recuerden eso y es verdad, el reciclaje no es la solución. Siempre piensen, o sea, innoven desde el principio. ¿Qué le pueden dar otro uso? ¿Qué pueden evitar? Desde el diseño, ¿qué pueden hacer en serio que esto no solo sea para un uso de 10 segundos, sino el resto? Entonces, les invito en serio a innovar.
la diversidad es clave para todo, o sea, y la inclusión también, o sea, incluyan a todas las voces. Eso es súper interesante porque trae resultados más completos. Eso. Ya. Una consulta ahí. Sí, tenía un par de consultas breves, una para Christopher y otra para Giselle. Y primero para Christopher, nos comentamos que hay muchas deficiencias estructurales sobre cómo están abordando los GADM las competencias que tienen y quizás las ineficiencias que tienen para poder cumplirlas. Pero hablando de la capacidad que tienen para poder generar estas competencias, de poder realizar estas competencias, ¿dónde crees que está la falencia? ¿Cuál crees que es el error y lo que se puede mejorar para que puedan llegar a cumplirlas? Y brevemente para Giselle, también hablábamos sobre los vehículos que los GADM necesitan para acceder al financiamiento climático internacional, pero decíamos que es complejo acceder al financiamiento internacional para un GADM, porque al menos en el caso del Ecuador tendrían que pasar por alguna entidad acreditada, por ejemplo. Pero entonces existen otros vehículos alternativos que le permitirían acceder. Por eso. Bueno, lo primero es quizás, ¿cuántos de ustedes leyeron el plan de gobierno para votar por la autoridad local? El primer punto de disputa más importante es que no votamos solo por personas, sino votamos por procesos y por proyectos políticos. Entonces, el gran desafío de lo local está en cuál es el modelo que queremos implementar ahí. Y si nosotros como ciudadanía no nos informamos, no nos participamos, es un gran desafío. Seguimos reproduciendo, digamos, patrones de que el plan de gobierno es un instrumento de mero cumplimiento para la inscripción del candidato y luego no hay una exigibilidad, no hay una lógica de contribución hacia ese planteamiento. Ese uno como un elemento antecesor. Cuando ya llegas a la gestión, ¿qué es lo que sucede? Una cosa es reclamar desde afuera la garantía de derechos y la lógica de la gestión más eficiente y mucho más rápida. Luego les puede dar también razón de esto, pero al final ser parte de la cosa pública y administrar los fondos públicos es sencillo. Entonces, si no hay un trabajo previo de esas capacidades de saber que administrar necesitan ciertas experticias, acabamos mucho en la curva de aprendizaje del nuevo equipo de gobierno que te toma 1 año, 2 años. Entonces, al final es corra y va de nuevo, corra y va de nuevo. Entonces, quizás esa planificación de largo plazo lo que ha limitado a que las capacidades sean más potentes. Luego, el otro elemento es que si tenemos una gran dependencia del presupuesto fiscal y no somos capaces de generar propias, digamos, recursos propios para poder romper esa dependencia, somos poco sostenibles de manera financiera. Y esto implica también que suena bonito el hablar en multiactor, multinivel, pero hay cantones, que no hay industria. No puedes pensar que hay una posibilidad de trabajo, empleo. Creo que esas condiciones implican que quien quiera asumir la responsabilidad de guiar un proceso político técnico dentro de la situación, lo comprendo. Por el otro lado, es penoso, digamos, y esto lo digo con mucha preocupación también. No conozco país en el mundo que pasen elecciones y elecciones. Ustedes o sea, plastican el papeleta de votación. Yo plasticaba cada 4 años. El ahorita que estoy plasticando ya tengo la billetera ahí de estos certificados. Porque creo que estamos viviendo una transición en un proceso que es muy complejo. Y vamos a estar en elección, y en elección, y en elección. Y los procesos institucionales se debilitan. Y más ahora en una transformación institucional con 3 hiperministerios. O sea, hidrocarburos, ambiente, minas, en una misma guía, mismo patrón, no tienen mucha cabida. Entonces, esa lógica me parece que hay que entenderla, que va también a ser un debilitamiento para los gobiernos autónomos centralizados. Entonces, quizás hace falta entender el Estado. O sea, hace falta comprender esa cuestión del Estado para poder pensar en lo local como un mecanismo de transformación importante. Porque hay casos que sí han funcionado. O sea,
Yo creo que Puerto Viejo a todos nos lo enseñó un montón. Es posible salir de un proceso de subdesarrollo, de caos, de crisis complejas dentro del territorio, si hacemos cosas que funcionan. Una buena gestión administrativa, una buena lógica de una gestión técnica, un banco de proyectos que permita operativizar lo que estás diciendo en el plan de desarrollo y una decisión política y ciudadana de querer transformar el territorio. Se sostiene 8 años y a lo mejor va a cambiar, se va a sostener solamente si hay una sociedad involucrada. Entonces, creo que el Ecuador tiene potencialidades para hacer algunas cosas en esa línea. Y creo simplemente que no es una responsabilidad de uno. O sea, acaba siendo una responsabilidad de todos. O sea, si siguen eligiendo sin leer el plan de gobierno, luego no le reclamemos a quien gobierna. Y yo justo estaba viendo para que sea un poco más visual, pero antes de eso, solo complementando eso, a mí me gusta mucho la palabra trabajar en comunidad. Entonces, eso también recordar que tenemos responsabilidades como tenemos derechos. Por el tema de, en cambio, ¿qué fuentes de financiamiento hay? Esto es súper breve, pero para los países que necesitan millones de dinero, están los fondos o los bancos más grandes, pero para municipios, para nosotros como sociedad civil, ¿podemos tener financiamiento? Sí. Hay fondos más chiquitos. Estos son como los bancos. O sea, hay bancos para empresas súper grandes y hay bancos para una empresa, para un estudiante. Vas y haces. Lo que tienes que hacer es encontrar esos fondos, tienes que hacer una propuesta y si quieren aplicar a fondos, recuerden la palabra innovación, replicabilidad y sostenibilidad. O sea, lo que le gusta dar el fondo es ok. Y hay fondos, sí, de los países como Australia, Canadá, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ya empiezan un poco. Eh, eh, Unión Europea, Japón. Sí, por ejemplo, justo ahora uno de los fondos y cómo también se mueven las políticas climáticas, cómo se mueven también algunas acciones, es que a veces CAFIP, sí saben quién es CAFIP, ¿no es cierto? Estos bancos regionales vienen y dicen, pero hagamos un proyecto. Ellos te buscan a ti a veces. ¿Por qué? Porque ellos, por ser esta entidad intermediaria, ganan el 10%, 15%. O sea, hay ahí o a veces también a ellos les pides tal financiamiento y te dan con intereses. Entonces, sí hay que ver también con unos ojitos un poco más críticos eso, pero sí hay o sea, hay muchos tipos de fondos. Justo hoy día me reuní con un fondo mesoamericano que en cambio es desde México hasta Panamá trabajan ellos. Hay otros fondos para acá y cada vez hay más fondos. Además de eso, por el otro lado, por el lado de la Unión Europea, me comentan que en cambio hay muchas familias pudientes que dicen que quiero invertir en cambio climático, pero dame esa conexión. Entonces, recuerden que eso es lo que les quiero dejar. Es como que hay un montón de vías, sí hay financiamiento, pero tienen que ver cómo tienen que buscar, tienen que plantear bien su proyecto y venderlo bien. Porque si quieren hacer vamos a poner daños para reciclaje, ni siquiera aborden sí la problemática climática como debería abordarlo, y es algo que ya se hace. Entonces, tiene que ser algo de innovación. Y por ejemplo, aquí vemos algunos de dónde salen, ¿no? De los gobiernos, vemos que salen de las naciones bilaterales, multilaterales, de los comercios. También ahorita está mucho de moda el cambio climático, que para mí es una ventaja, pero Produbanco está sacando también como que ahí, o sea, si quieres ya más local, hay esas cosas. Entonces, sí hay un financiamiento, pero hay que buscarlo. Y creo que como normalmente tenemos esa necesidad a nivel país, nos vamos bloqueando y la idea aquí y lo que quiero llegar a poner es que sí hay instrumentos, hay tecnologías, hay soluciones, pero nos toca ir a verlo y hay que ir más allá. Ejemplo en general, en energía. Nosotros decimos, sí, es que hay que apagar las luces y todo eso. ¿Saben lo que están haciendo en China? Viendo un material en una ventana para que literalmente ahorren más del 50% de energía en la casa. O sea, esa es innovación, ir más allá, no apagar la luz cuando no estemos. Y eso les invito a ustedes también a crear y que recordarles que a nivel de Ecuador y académicamente tenemos el mismo nivel de allá, de top universities. Pero la idea aquí es como que nosotros también creéramos y plantear esa innovación y saber que hay financiamiento. O sea, si tú vas, lo que sí, busca en inglés. En inglés porque ahí normalmente hay como que esta conexión de estos lugares ya más internacionales que pueden llegar a esto. Creo que dejamos ahí por la punta. Vale, chicos, nos vemos el martes. No se olviden en la otra aula. Les mandé la guía, todo. No, para que vean que el esfuerzo es bonito, pero